En esta ocasión vengo a hablar de nuevo sobre literatura ajedrecística medieval redactada en lengua hebrea. El año pasado presenté una ponencia sobre un pequeño poema que sobrevive, que sepamos, a modo de unicum en el manuscrito 171 de la colección hebrea vaticana. Y bueno, preparar la ponencia del año pasado, llevar a cabo esa investigación, fue creciendo hasta tal punto que vi conveniente preparar un artículo que va a aparecer ahora en el próximo número de Sefarad, donde hago una nueva edición de este texto con algunas lecturas paleográficas que se habían escapado, un análisis lingüístico, literario, traducción al castellano también, y por otro lado, estudiar este poema me dio pie a profundizar en la composición ajedrecística de la que hoy vengo a hablar, y luego comprenderéis mejor los motivos de esta intertextualidad. En muchos aspectos el poemita vaticano funciona a modo de antítesis de esta composición, a la que vamos a denominar Bereshit Mamlechet HaChayalim, por el incipit, así es como comienza. En primer lugar vemos que es una obra de autor, no es una obra anónima, como es el caso del poema vaticano, que en parte de la literatura se había escrito apócrifamente a Abraham ibn Ezra, pero intenté demostrar que esto no tenía ningún tipo de fundamento, no eran válidos los argumentos, y aquí nos encontramos con una obra de autor que desde los primeros manuscritos, que están datados los más tempranos en el siglo XV, ya se atribuye a un señor llamado Bonseñor ibn Yahya. De este autor no sabemos absolutamente nada, lo único que podemos decir con seguridad es que era un correnviernes, como antes nos mostraba Bonifacio, ¿no? No sabemos nada más, no sabemos en qué contexto se mueve, en qué siglo ni siquiera vivió. De hecho, hay tanta discrepancia en la bibliografía que podemos encontrar autores que nos dicen que Ibn Yahya es del siglo XII y otros autores nos van a decir que es del siglo XV, que esta es la opinión un poco que prevalece en la actualidad. Por otro lado, es una composición escrita en una prosa rimada, una prosa muy compleja, que vemos atestada de referencias bíblicas. Esta yo creo que es la característica más notable de este texto, y es que toda la narración está hilvanada a través de citas bíblicas, con una presencia realmente abrumadora, y tiene muchos pasajes que son de interpretación bastante compleja. Luego veremos un ejemplo de forma fugaz. Por otro lado, en lo que se refiere a la transmisión textual, vemos que tiene una historia bastante notable. Esta composición la he documentado por lo menos en 20 manuscritos que están datados desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Tenemos algunos que no tenemos muy claro a qué época pertenecen, y algo relevante que se había escapado en la literatura anterior es que existen dos versiones de la composición. Tenemos una versión breve y una versión larga. En lo que se refiere a las ediciones, vemos que es un texto que ha aparecido mucho, ha pasado mucho por la imprenta. La primera vez que ocurre la editio Princeps es del año 1557, en una edición que se hace en Mantua del Mishlei Shualim, en el que tenemos el Bereshit Mamlechet HaChayalim, que aparece como apéndice a la obra, y además, si se fijan en el título, no tiene un autor, aparece como una composición anónima, que esto es algo bastante curioso. Todas las ediciones que se han hecho de esta composición afectan a la versión breve. La versión larga todavía está inédita y es en la que estoy trabajando, y vemos que también se ha traducido mucho esta pequeña obra. La primera traducción aparece en el año 1694 en una obra muy importante para la historia del ajedrez que redacta el profesor de Oxford Thomas Hyde, sus famosas Mandragorias, y él aquí lleva a cabo una traducción latina enfrentada al texto hebreo que está editando y que está vocalizando. Después vemos que aparece en el año 1743 una traducción en lengua alemana, que después volverá a aparecer cuando hablemos de otra cuestión.
En el siglo siguiente, parece que vamos saltando siempre de siglo, vemos que se traduce a lengua francesa. Esta traducción es bastante problemática porque ahí abajo pone traducción literal y es de todo excepto literal. Es una traducción tremendamente libre y muy problemática porque no refleja el hebreo y de hecho a veces ocasiona malentendidos, y esto lo hace Holandersky, como decía, en 1864. Y por último, la última traducción de la que disponemos es una traducción en inglés del año 1993 en una tesis doctoral defendida por Abraham Kitz sobre la importancia y la historia del ajedrez dentro del universo judío. Bueno, como es evidente, aquí falta esa lengua pluricéntrica de 600 millones de hablantes. Esto no se ha traducido todavía a lengua castellana y es algo que tenemos que remediar. Bien, para empezar a entrar en materia y exponer un poco la composición, voy a basarme en el texto que aparece en un manuscrito en la Biblioteca de Parma. Es el manuscrito 1948 y este es muy importante porque refleja la versión larga, que es la que no se ha trabajado. Como se puede apreciar, no es una composición particularmente larga, pero es muy densa. En todos los manuscritos aparece designado como Melitza y generalmente se incluye el nombre del autor. Aquí, por ejemplo, en verde subrayado, la forma ortográfica que tiene este manuscrito, Don Bonsillor Yahya. Hay muchísima pluralidad ortográfica en la onomástica de este autor. Así comienza siempre nuestra composición. Y a continuación lo que tenemos, que está subrayada en amarillo, es una presentación del entable. Aquí voy a utilizar la palabra entable en el sentido de la colocación inicial de los trebejos sobre el tablero, y en esta descripción estamos tomando el punto de vista, las referencias son las blancas, que esto es una característica de las composiciones ajedrecísticas medievales en ámbito cristiano y no en ámbito islámico. A continuación, Ibn Yahya lo que hace es explicar el movimiento de las piezas y de nuevo fijándose solamente en las piezas blancas. Y aquí les he puesto para que se pueda observar la importancia de las citas bíblicas, una parte preciosa de cómo da finalización a esta sección. Dice: Vidrachtija be'em kashok rosho verubo Kol Asher Lavan Bo. Este Kol Asher Lavan Bo es una cita de Génesis 30-35 y con esto nos indica que nos ha hablado de todo sobre las blancas y ahora empieza a hablarnos sobre los trebejos negros, que es la siguiente sección. Aquí hay material ajedrecístico muy interesante y por último finaliza con una sección que es más de tipo moralizante y donde el material ajedrecístico no tiene tanta relevancia. Bien, el objetivo de mi ponencia, ya que es una composición bastante compleja, no va a ser intentar, por ejemplo, contextualizar la obra a partir de la evidencia interna, que eso perfectamente se podría hacer, sino lo que he decidido es seleccionar 3 temas que resulten visualmente agradables para duchos y legos en materia de ajedrez, y por otro lado 3 temas que nos planteen problemas de interpretación y plantear un poco la ponencia como un juego de desciframiento que yo creo que muchas veces refleja la tarea de edición y de traducción de los textos. Entonces vamos a abordar 3 problemas como si fuesen enigmas o acertijos sobre geografía ajedrecística, la geografía del tablero de ajedrez. Vamos a hablar del entable del rey y la reina, el entable de los alfiles y los caballos y el movimiento del caballo, cómo estos temas son abordados en el Bereshit Mamlechet HaChayalim. Vamos a comenzar con el entable del rey y la reina. Pongo siempre en hebreo la terminología que se usa en esta composición para denominar a los trebejos. Cuando hacemos una lectura completa de la composición vemos que en puntos muy distintos hay información desperdigada que nos permite reconstruir el entable que Ibn Yahya está visualizando en su cabeza y que está proyectando en la composición.
Y aquí he extraído estos 5 puntos que nos permiten ver cómo se disponen el rey y la reina en el tablero, y son 5 condiciones que se tienen que dar de manera simultánea. La reina blanca a la derecha del rey, la reina negra a la izquierda del rey, el rey negro en un escaque blanco, la reina negra en un escaque negro. Esta es la ley de la reina en su color, que sigue prevaleciendo en la actualidad, y ambos reyes en la cuarta casa, así es como se indica en hebreo, la cuarta casa. Bien, aunque, bueno, el primer dato que podemos abstraer de esto es que nos está proyectando un tablero occidental, un tablero europeo. ¿Por qué? Porque los tableros en ajedrez muy pronto en la Edad Media van a configurarse de manera taraceada, es decir, alternando escaques negros y blancos, y lo que están haciendo es decorar un tablero islámico que es monocolor. Aquí, por ejemplo, traigo una ilustración de un manuscrito persa donde se ve perfectamente esta característica, y los tableros monocolor perviven hasta la actualidad en variedades ajedrecísticas de Oriente. Bien, aunque pensemos que toda esta información de tipo cromático, direccional a la derecha, a la izquierda, son pistas para resolver el enigma, lo cierto es que en la historia de la investigación de este poema han supuesto un rompecabezas que no siempre se ha sabido resolver, y aquí, por ejemplo, traigo la traducción al alemán de 1743 y una obra que es fundamental. Esta sigue siendo la obra clave para estudiar el ajedrez en el ámbito judío, que es la obra de Steinschneider en el año 1873, y ambos autores dedican una nota a pie de página a intentar deshacer este entuerto de cómo puede ser que todas estas condiciones se den al mismo tiempo. Por ejemplo, el traductor, que es un traductor anónimo que se hace llamar Ludi Magister, dice que no, bueno, que se está utilizando una cita bíblica, pero que no hay que hacerle mucho caso, porque si no, entonces el tablero no tiene sentido. Yo lo que intento demostrar hoy es que el tablero va a tener sentido, y lo que ocurre es que no estamos entendiendo bien cuál es la disposición. Para intentar dar solución a este acertijo tenemos que barajar varios escenarios y no descartar a priori ninguna posibilidad. El primer factor que hay que plantearse afecta a la orientación del tablero. Cuando digo la orientación del tablero me refiero en particular, esto se concreta en de qué color es el escaque H1, porque en la actualidad esta casilla es blanca, pero sabemos que la costumbre actual es el resultado de un proceso ambivalente que se está cuajando en la Edad Media cuando el tablero se taracea, y que coexisten las dos orientaciones. A veces vamos a tener también H1. Si nosotros nos fijamos en el manuscrito, en el Códice Alfonsí, el libro de ajedrez, dados y tablas de 1283, vemos que hay 105 miniaturas de tablero de ajedrez en un contexto de juego en el que en todas las ocasiones H1 es de color blanco. Y esto nos puede engañar porque hay una sistematicidad en este códice, pero no es representativa de la situación en todos los contextos en los que se juega con ajedrez taraceado. Y por ejemplo, esto lo estudió muy brevemente, por desgracia, otra vez en nota a pie de página, el padre de la historia de ajedrez, que es Murray, que escribe una obra monumental hoy en día que no se ha superado, A History of Chess, y él dice que hay manuscritos medievales de contextos cristianos en los que los tableros de ajedrez aparecen con H1 negro, que por ejemplo es el caso que he redondeado aquí en rojo. En ambos casos H1 es negro, y el tablero en la esquina derecha superior, que no está marcado con un círculo, ahí H1 es blanco. Por lo tanto, hay una coexistencia de estas dos disposiciones. Entonces, esto sería lo primero que tenemos que barajar: de qué color es H1 en la visualización del tablero que está teniendo Ibn Yahya. En segundo lugar, ¿cuál es la perspectiva en la descripción del tablero? Es decir, si él está mirando el tablero con las blancas en las dos primeras filas o con las negras en las dos primeras filas, y a esto debemos combinar el factor del color de H1. En principio, que lo esté mirando a través de las negras lo podríamos descartar, porque si recuerdan, cuando hemos visto
la estructura del poema, él describe la posición y los movimientos tomando como referencia a las blancas. Por lo tanto, va a ser más probable que haga esto en el entable cuando hable del entable del rey y de la reina. Y por último tenemos esta cuestión que afecta a las posiciones relativas del rey y la reina. Tenemos dos posibilidades: un juego con reyes enfrentados, que es lo que estamos acostumbrados en la actualidad, y un juego con reyes cruzados. Y dentro de cada variedad hay subtipos de dónde se coloca el rey con respecto a la reina, si a la derecha o a la izquierda. En la obra de Murray, que he mencionado previamente, él nos dice que la colocación, o sea, el entable habitual en el ajedrez islámico y también en parte del cristiano medieval va a ser colocar al rey blanco en D1. Esto, por ejemplo, hoy no tiene ningún tipo de vigencia, el rey blanco está en E1. Y es un juego además de reyes enfrentados, pero él dice que encuentra, esto no lo desarrolla, pero él era un gran ajedrecista, así que no tenemos por qué dudar de su palabra. Él dice que encuentra algunos problemas de ajedrez cuya resolución solamente tiene sentido si se reconstruyen posiciones cruzadas de los reyes. Por lo tanto, a priori no vamos a descartar esa posibilidad, aunque sería muy extraño que esto ocurriera en la composición de Ibn Yahya. Los reyes enfrentados, he traído aquí algunas variantes de ajedrez porque es la disposición que sobrevive en variantes del subcontinente indio y del sureste asiático, y aquí por ejemplo lo ilustro con el makruk y con el chatur, donde vemos claramente que estos dos trebejos están cruzados. Por lo tanto, cuando hacemos acopio de estas condiciones e intentamos solucionar el problema, vemos que hay dos posibles soluciones. La primera solución sería un entable con reyes cruzados que está proyectado, que está visualizado en términos generales desde la perspectiva de las blancas. Aquí lo que ocurre es que el quinto punto es problemático, ambos reyes en la cuarta casa, porque esto implicaría que Ibn Yahya nos está describiendo el tablero desde la perspectiva de las blancas en todos los puntos, excepto en el quinto, en el que estarían mezclando las perspectivas. Perspectiva de las blancas y perspectivas de las negras. ¿Por qué esto es problemático? Porque en notación ajedrecística en la Edad Media, cuando se hace este uso del concepto de las casas, se hace siempre desde la misma perspectiva, de tal manera que para el jugador de las blancas y el jugador de las negras, la cuarta casa está en la misma longitud. Es lo que ocurre en notación algebraica actual, que la columna D es la D para el jugador de las negras y para el jugador de las blancas. Por lo tanto, este desajuste desbarata bastante, porque una configuración de reyes cruzados implica indefectiblemente que tengamos a un rey en la cuarta casa y a otro rey en la quinta casa. Así que esta hipótesis podemos con total tranquilidad descartarla. ¿Cuál sería la segunda posibilidad, que es la correcta? Pues tenemos un juego con reyes enfrentados, visto en términos generales desde la perspectiva de las blancas, pero con H1 en color negro, es decir, con la orientación contraria a la que nosotros tenemos en la actualidad. Aquí podría parecer que los puntos conflictivos son los dos primeros, la reina blanca a la derecha del rey, la negra a la izquierda del rey, pero esto es fácilmente explicable porque aquí Ibn Yahya está cambiando la perspectiva, y aquí no hay ningún tipo de problema en que lo haga. De hecho, es bastante lógico que cuando describe la relación entre rey y reina de las blancas lo hace desde la mirada de las blancas, y cuando habla de la posición de estos dos trebejos negros lo hace desde la perspectiva de las negras. ¿Por qué es importante solucionar este acertijo? Porque la composición de Ibn Yahya viene a ser un testimonio no iconográfico sobre el uso medieval de orientar el tablero con H1 negro, que tendríamos que añadir en los anales, en la historiografía ajedrecística, más allá de lo que a principios del siglo XX apuntó Murray. Bien, el segundo problema afecta al entable de otros dos trebejos, del caballo y del alfil, y para comenzar con esta cuestión, yo creo que es recomendable
ver cómo se suele hacer esto en tratados de ajedrecística medieval, porque tenemos que pensar que el tablero es una geografía en la que hay distintos actantes y que se tiene que describir con palabras. Entonces hay muchas formas de explicar cómo se colocan las piezas sobre el tablero, pero una muy común lo que va a hacer es partir de los dos trebejos centrales, que son el rey y la reina, independientemente de cómo se coloquen estos entre sí, y luego los autores que hacen algo muy inteligente y por otro lado muy sensato, muy lógico, que es aprovechar la simetría bilateral de las posiciones de los trebejos en el tablero y se van alejando hacia los extremos. Y una vez llegan a A1 y H1, que es donde estarían las torres, pasan a describir la posición de los peones en masa. ¿Por qué? Pues porque es la misma categoría de trebejo indiferenciada en toda esa fila. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Ibn Yahya con esto y si plantea algún problema. Aquí tenemos el fragmento muy al comienzo de la composición donde nos habla de esto y vemos que comienza hablándonos del rey, que ya hemos sabido que se coloca en D1 en una orientación de tablero con H1 negro. Primero coloca al rey y después dice que la reina está a su derecha, por lo tanto la reina va a estar en E1 y le dice ante ellos dos caballeros, aquí los parashim, dice en hebreo, los caballos, están al lado. Después nos habla de los elefantes, que son los alfiles, apilim, a diestra y siniestra, esto de diestra y siniestra aquí está utilizando una cita bíblica, y por último coloca a las dos torres en los extremos de la contienda. Si miramos con un poco de detenimiento este entable veremos algo muy extraño, y es que hay una transposición de las posiciones de los caballos y de los alfiles. Entonces aquí tenemos tres posibilidades que podemos plantearnos. ¿Estamos ante un error de copia, una variante posicional o estamos ante una presentación desordenada de las piezas sobre el tablero? Sobre el error de copia, en todo caso, esto sería una conjetura porque no he rastreado, o sea, no hay vestigio textual para afirmar que en algún momento determinado un copista hace una transposición de estas voces que luego se va a arrastrar en el resto de la transmisión textual. Esto no podemos afirmarlo. Creo que hay explicaciones más satisfactorias, así que lo vamos a descartar. La posibilidad de la variante posicional yo creo que es jerárquicamente preferible, porque teniendo en cuenta la dilatada historia y extensión geográfica del ajedrez y todas las variantes que se han desarrollado, es mejor pensar en que estemos enfrentándonos a una variante en lugar de pensar que hay algún error de escriba o de ignorancia incluso del autor que explique esto. Pero aún así esto también es muy improbable. ¿Por qué? Porque la transposición entre caballos y alfiles está documentada de forma muy anecdótica o muy restringida localmente. Por ejemplo, en el plano cronológico vemos en esta obra, que también es fundamental, una enciclopedia sobre variantes ajedrecísticas, la de Pritchard. Él dice que la transposición entre estos dos trebejos está circunscrita al siglo XIX y que son experimentos que no acaban cuajando, o sea, que se utilizan en algunos torneos pero no se ganan la confianza de los jugadores de ajedrez. Y luego, por otro lado, lo que tenemos en el planeta del ajedrez, la posibilidad de hacer este tipo de transposiciones solamente la tengo documentada en el Changi, que es el ajedrez coreano, en el que estos dos trebejos se pueden cambiar de lugar, además a discreción del jugador antes de comenzar la partida, pero vemos que esto es una variante local que no tiene mucha trascendencia para discutir un texto en hebreo de época medieval, porque además, bueno, esta variante de ajedrez deriva del xiangqi, del ajedrez chino, donde no se contempla esta posibilidad, y es bastante evidente que se trata de un ajuste regional de las normas. Pero además tenemos otro argumento, ya esto a efectos de partida, de por qué tenemos que descartar que estemos ante una variante posicional. Si por ejemplo nosotros pensamos cuáles son los escaques iniciales que va a atacar el caballo
en un entable sin transposición y en otro con transposición, vemos que aquí la diferencia es geográfica dentro del tablero, ¿no? O sea, a veces atacan unos escaques y otros, pero numéricamente hay una paridad absoluta, siempre son 4. En el caso del alfil, que es el otro trebejo afectado por la cuestión, aquí cambia ya el escenario porque tenemos que recordar que estamos hablando de ajedrez medieval, y en el ajedrez medieval el alfil no se mueve igual que en la actualidad. El movimiento que tiene el alfil es de 2 escaques en diagonal y además el alfil salta igual que el caballo. Por lo tanto, en un entable sin transposición, el jugador tiene 4 posibilidades, 4 escaques para atacar, mientras que en una entable con transposición, como lo que parece que nos sugiere la composición de Ibn Yahya, el desarrollo de los alfiles o la apertura solamente es posible hacia el centro del tablero. ¿Por qué? Porque hacia las bandas supone salirse del tablero. Entonces esto parece que es como un mal diseño del entable y que tendríamos que descartar. ¿Por qué considero que la tercera posibilidad es la correcta? Pues porque cuando continuamos leyendo esta composición, después de abordar la descripción de las posiciones, cuando el autor empieza a hablar de los movimientos, mantiene el mismo orden de trebejos, pero en este caso no tenemos transposición. Es decir, primero nos explica cómo se mueve el alfil, que es el más cercano a estos 2 trebejos regios, y después nos habla del caballo. Por lo tanto, lo que creo que está ocurriendo es que hay un despiste o una descolocación en el material que está sugiriendo una transposición que realmente nunca ocurrió en el entable que está visualizando Ibn Yahya, ¿no? Que nos induce a error, pero es solamente un espejismo. Y por último voy a hablar de algo que lleva ocupando mi mente el último año, podría decir, que es cómo podemos describir el movimiento del trebejo que más dificultades comporta describir solamente con palabras, que por supuesto va a ser el trebejo del caballo. Aquí en la imagen he señalado todos los escaques que estaría atacando el caballo en esta posición. Vamos a imaginar que aquí el caballo está en C3 y por un instante vamos a imaginar el movimiento a D5. ¿Cómo explicamos el movimiento del caballo? La convención, algo que nosotros tenemos interiorizado hoy en día, que es el caballo se mueve en L, ¿no? Esta es bueno, dentro de los modelos explicativos que he aislado, a esto lo llamamos simplemente de manera muy simplista ruta en L, nos vamos a ceñir a esta nomenclatura. Podemos explicar la ruta en L así o la podemos explicar así, pero siempre va a ser una L. ¿Qué ocurre? Que como el caballo salta, el caballo no tiene una trayectoria que se pueda definir de manera objetiva. Lo único objetivo es describir el origen y describir la meta, pero lo que ocurre entre medias está siempre mediado por la subjetividad, y eso es muy interesante porque va a dar lugar a distintos modelos explicativos en distintos contextos culturales. Es decir, que no hay absolutamente nada, salvo la falta de costumbre, que impida que yo pueda explicar este desplazamiento así, a lo que voy a llamar ruta en J. Lo podría hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros pensamos que por economía y por didactismo tenemos que acortar al máximo posible la distancia entre el origen y la meta. La ruta en L no la acorta tanto como creemos y ahora lo voy a demostrar con los ejemplos medievales. Pero bueno, en todo caso, estos son convenciones de base ortográfica. Esto es muy interesante ver, por ejemplo, cómo se explica el movimiento del caballo en ajedrez chino. También tienen sus propias convenciones ortográficas y esto, si es de interés, lo podemos hablar luego en la ronda de preguntas. Entonces, nuestra convención actual es la ruta en L y ahora vamos a ver qué ocurre en época medieval, porque en época medieval no van a acudir a trayectorias ortográficas, por decirlo así. Van a utilizar otras estrategias expresivas. La primera la he denominado ruta desviada y, por ejemplo, esta aparece en el famoso poema ajedrecístico de Abraham Ibn Ezra, que es el clímax de la literatura ajedrecística en la Edad Media, y un texto que además se digiere y se regurgita en otras composiciones ajedrecísticas. Abraham Ibn Ezra siempre es el modelo sobre el que se va a tomar no solamente expresiones, sino también imágenes literarias. Esto es muy evidente verlo. Y aquí hay un pasaje precioso que voy a leer en hebreo porque es que no tiene desperdicio, sobre cómo se mueve el caballo,
Y Abraham Ibn Ezra dice, Ve'asus bakrav raglo meot kal, ve'italecha lederech meukal, akalkalot drachav los lulot, betoch batem shlosha lo gvulot. Aquí en verde he puesto la definición de la trayectoria, derech meukal, esto Luis Vegas lo trajo como un sendero tortuoso, algo quebrado, no sigue una línea determinada, y luego aquí no sé si puede llamar la atención, esto lo comenté el año pasado en la ponencia, esto de shlosha lo gvulot, es decir, en la literatura ajedrecística medieval prevalece el conteo inclusivo. Por lo tanto, se está contando el escaque en el que el caballo ya está, cuando se dice que se desplaza tres casas. Esto ahora lo veremos. Esto de la ruta desviada no es algo exclusivo del ámbito judío, lo vemos en el mundo islámico también y en el cristiano. Vamos a ver este testimonio en árabe. Esto es de un manuscrito que editó un arabista español, Félix Pareja Casaña, que dice el autor wajala harakatahu fil taqdimi wa ta'khiri wal aghdhi munharifan. Esto munharifan que he puesto aquí en verde es lo interesante porque quiere decir en árabe desviado en el sentido de lo que no es recto, no es lo diagonal, es lo que no es recto. Entonces está haciendo uso de la misma técnica que por otro lado no es nada didáctico. ¿Esto qué quiere decir de desviado? Si le explicamos a alguien que no sabe jugar al ajedrez, el caballo se mueve desviadamente, no importa. Estos autores están jugando con un conocimiento previo de los lectores de los movimientos de ajedrez. Y por último lo tenemos en Lucena, que es una obra muy importante en el ajedrez del siglo XV, que dice los caballos juegan de tercera en tercera casa, otra vez el conteo inclusivo, no jugando por esquina ni por barra, es decir, ni diagonalmente ni ortogonalmente, de otra forma, de una forma desviada, que de nuevo no es nada didáctico. ¿Cuál es la segunda ruta? Que esta es la más económica y aquí es donde vemos que nosotros con la L estamos alargando la trayectoria del caballo. Es la ruta que he llamado ortogonal diagonal y esta, por ejemplo, es la que tenemos en el manuscrito Alfonsí. Dice los caballos saltan a tres casas, otra vez este conteo inclusivo, contando las dos en derecho de sí, tomando la tercera en sosquino a cual parte quiere. El uso de la palabra sosquino es muy común en este tipo de literatura y esto de a cual parte quiere no es superfluo. ¿Por qué? Porque una vez hemos efectuado el movimiento en ortogonal tenemos una ramificación diagonal. El caballo aquí puede moverse en dos puntos distintos, por eso a cuál parte quiere. Y por último vamos a tener la que invierte el orden de estos movimientos, un escaque en diagonal y otro escaque en ortogonal. Esta es la que tiene nuestro poema en este pasaje. Aquí es donde se ve hasta qué punto esto está plagado de citas bíblicas, que lo he puesto en otro color. Dicen, en hebreo dice Bait echad yelech ba'alachson bekumo ubait sheni terem ya'amod mimkomo sham yashar nochach imo. O sea, primero una marcha, o sea, una casilla en diagonal, dice cuando se levanta y antes de dejar el trebejo en el tablero lo desplazamos de forma ortogonal. Aquí pongo unas interrogaciones porque es bastante problemático encajar el texto de Job. Hay distintas posibilidades de vocalización y por lo tanto también de traducción, pero en principio vamos a tratarlo así. ¿Por qué fue importante esta obra cuando estuve estudiando el poema vaticano que mencionaba al principio? Porque el poema vaticano tiene una descripción del movimiento del caballo muy extraña que solamente pude descifrar gracias al Bereshit Mamlechet HaChayalim. Dice el poema vaticano Ve'apilim alichatam beshalish, otra vez el conteo inclusivo, Ve'asusim le'arba rivehem, por sus cuatro costados, aquí costados en el sentido de esquinas. ¿Por qué esto me llamó poderosamente la atención en su momento? Porque aquí es donde vemos la intertextualidad con Abraham Ibn Ezra, cómo reciclamos el genio literario de Abraham Ibn Ezra en estas composiciones. Abraham Ibn Ezra, cuando habla del movimiento del visir, que es la forma medieval islámica de la reina, que se mueve solamente así, es bastante débil la pieza, un escaque en diagonal, dice Vea Peres, Peres en hebreo es el firzan en árabe, Vea Peres yehi matep sa'av, umasa'av le'arbad reva'av. Su movimiento es por los cuatro costados, que esto también es un sintagma de impronta bíblica.
Entonces, ¿por qué este autor del poema vaticano está reciclando esta imagen de Abraham y Ben Ezra? Porque lo que está haciendo es paralizar la descripción en el punto de pivote. Es decir, está reflejando una ruta diagonal, ortogonal, y por eso puede reciclar el movimiento del visir en el poema de Abraham y Ben Ezra. No nos dice luego qué pasa, luego el movimiento ortogonal eso ya no lo cuenta. Por eso, bueno, es interesante ver que estos autores no son nada didácticos y que presuponen un conocimiento previo por parte de su audiencia. Y para clausurar esta parte en concreto y en general la ponencia, decir que creo que la pregunta no es cómo es el movimiento del caballo, sino cómo visualizamos el movimiento del caballo, porque el caballo salta, por lo tanto no lo podemos establecer con criterios objetivos. Y yo creo que esta pregunta es muy relevante y que abre horizontes que yo considero bastante fructíferos. ¿Por qué? Porque nos puede mostrar dependencias literarias entre los textos y porque además nos puede incluso permitir aislar zonas culturales. En este momento, en esta cultura, el movimiento del caballo se expresa así, en otro lugar se expresa de otra forma, y eso nos da mucha información para datar y para contextualizar a través de la evidencia interna composiciones de los que apenas tenemos información, como por ejemplo es el caso del Bereshit Mamlechet HaHayalin. Y con esto finalizo. Muchas gracias.